El capítulo 9 lo hemos titulado Comunicación orientada a ventas, porque un plan de negocio debe incluir un buen plan operativo de comunicación que nos permita conectarnos con nuestras distintas audiencias. Las habremos identificado antes: clientes, proveedores, alianzas, también los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Creo que es interesante contar con unas nociones básicas que vamos a repasar. El esquema básico de la comunicación, que seguramente ya conoces, eso que ocurre entre el emisor y el receptor, ¿no? Ese mensaje, ¿no? Creo importante también que recordemos que el contexto es clave, el contexto en el que emitimos esa comunicación. Me gusta comentar también y compartir los tres pilares de la persuasión que vienen de la obra retórica de Aristóteles, en el arte de presentar, ¿no? Y atender a tres asuntos siempre: el logos, el pathos y el ethos. El logos, es decir, los argumentos lógicos con los que convencemos a nuestras audiencias. El pathos son esas emociones compartidas, que no pasan por el cerebro, pasan por el corazón. Y el ethos es la credibilidad ante la audiencia, ese posicionamiento, esa notoriedad que ganaremos también desde los formatos en los que comuniquemos, siendo muy serios y cuidando mucho la propia imagen, ¿no? Y hablando de imagen y de marca, sobre todo, es un momento importante para recordar, en unas nociones básicas, todo el proceso que debemos mimar. Empezando por el nombre de la empresa, ¿no? Que abordado por un profesional o con ayuda de un profesional, eso que llamamos también el profesional en naming, debe llevar un proceso en el que buscamos un nombre y encontramos un nombre corto, un nombre identificativo, el título del proyecto, con la visión o el propósito a largo plazo, pensando en las personas usuarias, que sea memorable, se recuerde, legible, pronunciable, universal, y algo también importante, con un dominio en Internet libre. Y sobre este aspecto también quiero comentar que a veces se comete el error de pensar que si buscamos ese dominio en Google y no existe, implica que está libre. Es importante que sepamos que hay dominios que pueden estar reservados para uso futuro y desde ahí comprobar en plataformas especializadas en ello, como por ejemplo Domiteca mismo, pero hay muchísimas, buscando en la base de datos si está libre para registro. Una cosa también es el dominio y otra cosa es esa marca gráfica que se registra en la Oficina Española de Patentes y Marcas, o el nombre societario. Son tres cosas distintas, ¿no? El nombre societario en caso de que se escriture en notarías, ¿no? Y hablando de comunicación y de marca, también me parece importante que sepamos llamar bien a las cosas y distingamos lo que es un isotipo, es decir, una marca sin texto, que funciona con o sin texto, un imagotipo, que es una imagen más un texto, el logotipo propiamente construido con solo la palabra de nuestra empresa, o el isólogo, que es ese texto e icono agrupados y no funcionan uno sin el otro, como en los ejemplos que os enseño, ¿no? Bueno, recordemos también que enfocando hacia Internet, el sitio web es clave, que podemos hacer un prototipo de nuestro sitio web con herramientas que luego recomendaré, pero que son de dominio público, para empezar a construirlo y si luego nos vamos a apoyar en un profesional, tener las ideas más claras, ¿no? Es importante también que recordemos que en el sitio web es donde debemos incluir la información más objetiva y que a las redes sociales vamos en busca de las audiencias, porque están allí, ¿no? Es decir, yo recomiendo siempre que la información propia del proyecto se publique en el sitio web o en el blog y después ya se enlaza pues, a Facebook, Instagram, X, antes Twitter, LinkedIn, etc. Es decir, no hacerlo al revés.
porque además recordemos que esas redes sociales no nos pertenecen y pueden evolucionar e incluso desaparecer en cualquier momento. Me gusta destacar también que no hay ideas malas, en principio hay que narrarlas adecuadamente y en el canal adecuado, ¿no? Crecer en seguidores, a ser posible en todas las plataformas, ampliando con direcciones de las personas interesadas, alianzas, medios especializados, prescriptores, etc. Y también medir periódicamente los resultados, compartiendo estadísticas de uso de estas plataformas, de nuestra propia web, para saber cómo vamos y poder corregir y tomar decisiones, ¿no? Entendido esto, también me gusta destacar que son clave para comunicar adecuadamente la intención y la coherencia de lo que decimos, ¿no? Ese para qué, a quién, qué, cómo, cuándo comunicar, y entender además la comunicación como un todo, no cada cosa por separada, esa armonía como una orquesta, ¿no? Bueno, hemos identificado al construir el árbol estratégico, también el EcoCanvas, nuestros usuarios principales. Hemos identificado lugares donde están y se informan. Hemos definido nuestra propuesta de valor. Para ayudarte un poco en la construcción de contenidos, te voy a recomendar algunos formatos de presentación diferentes para que navegues y profundices, y también te adjunto una tabla para planificar. Es importante planificar la comunicación y, como decía antes, también medir esos resultados buscados. Para construir un plan de comunicación, 10 puntos. Dotarnos de un relato genuino, profundizar en el uso de cada uno de los canales, iniciarnos en las métricas que estos nos aportan, crear o encargar piezas consistentes para cada uno, planificar las tareas, buscar fuentes veraces e interesantes, identificar los hitos principales para nuestro proyecto, seguir a nuestros aliados, dialogar con nuestras personas usuarias y clientes y configurar un equipo, o si estamos solas, pues planificar muy bien y trabajar siempre de manera coordinada. Unas cosas que a mí me importan: el lenguaje inclusivo, el lenguaje con perspectiva de género, la comunicación clara y la lectura fácil. Te invito a navegar sobre estos conceptos y a hacerlos tuyos, por la inclusividad, la sostenibilidad y la belleza.